un día como este, entre las efemérides importantes, muere en Colombia, en Medellín, Carlos Gardel. Este hombre, cantante, compositor y actor argentino de origen francés o tal vez uruguayo, porque esa es alguna situación que está todavía en discusión. ¿Cuál es su nombre? Jugó un papel importantísimo en el conocimiento, la popularidad, la difusión que se dio a esto. Nunca se ha aclarado cómo estuvo la muerte. Se encontraba en la cúspide de su fama y sobrevivió un accidente de aviación el 24 de junio de 1935. Pero millones de apasionados hablan de él en tiempo presente. El avión recorrió la pista para alzar el vuelo, pero apenas había despegado, se precipitó a tierra chocando con otra nave alemana que esperaba en la cabecera de la pista. Un velo de misterio rodeó el suceso y había rumores de un tiroteo entre Gardel y uno de sus acompañantes con el piloto del aparato, como víctima inocente e involuntario causante de la tragedia. Según algunos testimonios de dos únicos pasajeros que lograron salvarse, porque eran 21 los tripulantes, la verdadera causa del accidente parece haber sido simplemente un viento reinante muy fuerte. A la confusión del accidente se sumó después una leyenda de que Carlos encapuchado, cuya voz sorprendía por el parecido con la de Gardel, se salvó y seguía cantando, pero no deseaba mostrar su rostro totalmente desfigurado. Y sin embargo, el cuerpo velado por las multitudes en el Luna Park no habría sido el suyo. Pero sucedió también lo mismo con Pedro Infante en nuestro país. Y yo llegué a conocer al que decían que era Pedro Infante. Tenía una promotora, una mujer, una agente de artistas, y medio poeta, ella, Tigui se llamaba. Y ella era el que me lo llevó una vez a un restaurante donde lo presentó. Este es Pedro Infante. Pues no se parece, bueno, un ligero parecido, pero no es de ¿qué pasó, compadre? Nada de eso. ¿Pero cantaba? Cantaba igualito a Pedro Infante. ¿Idéntico? Más o menos. ¿O se te convencía por la sugestión propia? También, pero... Yo creo que era eso. Yo también lo escuché cantar en un restaurante de ahí de San Cosme, Instituto Técnico Nacional. Cantaba ahí en un restaurante y lo hacía 2 o 3 días a la semana. Pero desde luego, tú lo escuchabas y decías, tiene el timbre, tiene el tono. Pero si te pones a analizar el tiempo en el que había fallecido Pedro, todo lo que había pasado, dices, pues no puede ser, no es posible, de ninguna manera. Pero además, ¿qué razón habría? Claro. Pronto quedaste desfigurado, muy bien, pues grabas discos. Sales con tu capucha a grabar discos y te regresas a tu casa a vivir de tus regalías, de tus discos. Pero este asunto de ir a tocar ahí a un barecillo, ¿no? Sí. O sea, no se retiraron a hacer una vida espiritual o a un convento tibetano. Entonces, era absurdo todo ese tipo de... Pero siempre ha existido esa idea. Y lo hemos visto con artistas o con Zapata. En Morelos siguen diciendo que Zapata no murió en Chinameca. Que era un compadre que lo sustituyó y luego él se fue y regresaba.
No, pero y cabalga en las montañas sí, del claro. sur. A bordo, montando al as de oros, que es el caballo en el que supuestamente lo asesina. pero además yo lo vi hará unos, quizá, pónganle 15 años, para no verme exagerada. Hace 15 años era el año 2000. Pedro Infante murió en el 57 a los 42, 43 años de edad. ¿Qué edad tendría? No coincidía con el aspecto de este hombre. Por más que le buscáramos y que se hubiera tomado el agua de la fuente de la eterna juventud, no era posible. Nomás no. Yo nació en 17. Yo lo conocí alrededor de 82, 83. Y ya tenía un cassette, un CD, algo así, que entregaba, pero pues no, era alguien cantando las canciones de Pedro Infante, no Pedro Infante. ¿Quién causaría más estupor e interés? ¿Rodolfo Valentino o Carlos Gardel? Creo que Rodolfo. Porque ahí sí hubo motines en Nueva York, gente que se mataba, se suicidaban, mujeres. Pero por otro lado, las películas perdieron vigencia y en el caso de Gardel, sus grabaciones, como Pedro Infante, siguen oyéndose con gran interés, profusión. Rodolfo Valentino estaba condenado al olvido por la llegada del cine hablado. Se salvó. Y sus películas se olvidan porque son mudas, las ve uno y les da risa a uno, porque está uno acostumbrado a ver películas mudas de chiste. Yo creo que Gardel, porque además el poder del radio es una cosa que no ha perdido vigencia desde que se crean las estaciones o que la radio empieza a ser el medio de comunicación más importante. Entonces, a Gardel lo conocía desde luego en Argentina, pero lo podían escuchar en el otro lado del mundo, como sucedió con Pedro Infante o como sucedió con muchos de los artistas mexicanos que por eso tuvieron tanto éxito a nivel latinoamericano. Buenos días, Radio Centro. Sí, yo creo que cuajó más en la memoria colectiva de la cultura universal Gardel. Rodolfo Valentino es un referente del cine silente nada más. De una época. Sí, exactamente. Ahora, en esa época era, desde luego, Claro. avasallador. Pero ahí sí, la difusión era mínima. Es decir, llega el cine sonoro y se acabó. Y si quieren ver algo de lo último que sacaron de Carlos Gardel, la película que estaban promocionando del padre de Gardel, está interesante porque prácticamente hacen toda una investigación de su árbol genealógico desde sus tatarabuelos y concluyen en esa película que es uruguayo. Se va a provocar la Segunda Guerra Mundial, Tercera Guerra Mundial. Pero está interesante, está un poco larga, pero creo que vale la pena. Bueno, hay otros detalles. Primero el apellido. Y luego la razón de que él no reconociera la ciudadanía francesa por temor a que lo enrolaran. En la guerra. Que era una condena de muerte casi segura. Traición. Pero fíjate, con Gardel, luego piensas en el tango. O sea, no es solamente, es el personaje, es ese ritmo de música. O sea, son como que muchas cosas asociadas. Por eso, cuando lo comparabas con Valentino, dices, no, pues es difícil, ¿no? ¿Cómo se llama? Creer que Valentino pudiera tener el mismo arrastre o la permanencia que tiene hasta nuestros tiempos. Bueno, es que fueron las víctimas que más espectacularidad despertaron. Y ahora la duda, ¿se habrán encontrado? ¿Ellos dos? Fueron contemporáneos en gran escala, eran célebres. Recuerden que baila un tango, Valentino. en la Y en la Gardel filma en Nueva York. Hay películas que todavía son pasaderas, en donde
se le llamó para filmar en vista de su arrastre a Nueva York. De la Colonia del Valle, Eduardo Camargo, 38 años. Mario Méndez, el cine mudo o silente de la época de Valentino, obviamente perdió vigencia con la llegada del cine con sonido y no con el cine hablado. Dígame. La gramática del cine son las imágenes, es decir, el cine habla visualmente. La palabra es complementaria y a veces no necesaria. Solo quise hacer la observación porque dijo una falacia. Y les envío un cordial saludo porque creo que el programa es para invitarnos a pensar, a opinar. Hasta luego. No, pues opine mejor porque los dos cines había sonido. Lo que pasa es que en uno se oye el habla de las personas, en el actual, y antes no se oía el habla de las personas. Pero fíjate, yo sí considero que es un arte visual. Sí, por Porque supuesto. ya ves, esta película del artista de hace como 2 años que ganó, Una francesa. es prácticamente recuperar el cine mudo. Sí, pero es un experimento. Ha habido un par de experimentos después del cine mudo y no vuelven a pegar. Claro, se requería una gran capacidad de actuación y el gesto era desmesurado, el maquillaje era notable y todo eso se pierde con el cine hablado. Ah, no, claro, y de todas maneras, y nunca va a regresar el cine silente, eso no, porque evidentemente, pues ahora ya todo juega un papel, la música, los diálogos, el que escuches a tu artista o actor favorito o actriz favorita, las voces, sí, desde luego le dio una dimensión distinta. Lo proyectó como yo creo que no se imaginaron lo que podía llegar a ser el cine hasta que no llegó la parte sonora. A mí me sorprenden, ahorita que comentan eso, las categorías cuando premian las películas. Una vez me quedé viendo toda la entrega de premios y es sorprendente todo lo que se toma en cuenta, desde la música, los efectos especiales, la fotografía, el argumento, la ropa, todo lo que implica ahora una película que antes no se tomaba en cuenta, pero era mucho más... ¿Artesanal? Pues sí, la manera en la que, por ejemplo, las películas de Chaplin, que me dan una risa increíble, que no tienen absolutamente ningún efecto especial. Yo creo que el punto de equilibrio es Marcel Marceau. El mismo. Hubo un silent movie de Mel Brooks, ¿Qué es eso? una película silenciosa, pero se llamó Silent Movie. Era humorística, porque iban a hacer una película silenciosa en la época actual, y ellos no hablaban. El único que habla ahí es Marcel Marceau. Fernando Torres, de 65 años, nos llama de Tlalnepantla. Creo que deberían hacer un programa especial para Javier Solís, ya que cumplió 50 años de muerto y muy pocos medios le han hecho homenaje. Murió en 1966 después de haber grabado 300 canciones, todas éxitos. Se recuerda más a Carlos Gardel que al mexicano Javier Solís. ¡Qué voz! Y ha tenido muchos, pero muchos seguidores. No hay proporción. No puede compararse tampoco a Cantinflas con Chaplin o a Pedro Infante con el que enloqueció al mundo entero en las pantallas. No. Elvis. ¿No? ¿Quién? ¿Elvis? No. Tampoco. ¿Quién conmocionó al mundo a través de su presencia en cine en su época? Valentino. Bueno, Valentino. Pues Valentino. Entre Pedro Infante y Valentino y Chaplin y Cantinflas y Javier Solís y Carlos Gardel. No. Hay una distancia Es enorme. que no entienden la trascendencia, cómo trasciende una persona como Carlos Gardel. A Carlos Gardel lo seguimos comprando, lo seguimos escuchando
y no lo concebimos como un personaje que ha muerto, sino que está en algún lugar, sigue presente. Inmarcesible, dicen los poetas. Así dicen. Pero además el sentido del universal. O sea, son personajes que pasaron, dejaron lo local para trascender a lo universal. Y eso es lo que los define. Porque desde luego, pues Javier Solís aquí seguirá vendiendo y todo, pero no hay comparación. Que te guste mucho o más, esa es una cosa. Pero ya en términos del reconocimiento que se ganó en su momento por la fama, por la manera en que muere, por todo eso, pues nadie se lo quita. Es muy, no hay comparación. Vamos.